Y nosotros vamos a estar viendo ahorita el tema, enfrentemos bien las pruebas, ¿ok? Enfrentemos bien las pruebas. Usted y yo enfrentamos las pruebas que vienen a nuestra vida, los problemas que llegan, las adversidades, toda aquella situación que no nos gusta. Usted y yo, de todos modos, las vivimos, las enfrentamos o estamos en medio de ellas. El caso, hermanos, es de que usted y yo vamos a ver en esta tarde cómo debemos de enfrentar esas pruebas que estamos viviendo, que estamos pasando. Posiblemente usted ahorita en este tiempo está pasando algunas pruebas, algunas dificultades, y que no sabe qué hacer o cómo hacer, o posiblemente no se ha puesto a pensar qué hacer para salir o qué hacer para sobrevivir todavía en ellas. Y es lo que vamos a ver nosotros conforme la palabra de Dios en esta tarde. El versículo 3 dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La razón por que Dios ha hecho posible la salvación del hombre, hermanos, es por su pura misericordia. Usted y yo ya lo entendemos muy bien. En Tito, se lo voy a leer, Tito dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, la bondad de Dios cuando se manifestó, dice, y su amor para con los hombres nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Para los que apuntan es Tito 3, verso 4 y 5. Entonces esta escritura, hermanos, nos habla que usted y yo hemos sido salvos por la pura gracia de Dios, por el puro amor de Dios. Usted y yo no hemos hecho absolutamente nada para conseguir o ganarnos nuestra salvación. Tampoco estamos haciendo absolutamente nada, ¿sí?, para mantener esa salvación de nuestro lado. ¿En qué sentido? En estar haciendo obras y obras y obras. No podemos estar nosotros manteniendo nuestra salvación, que ha sido gratis de parte de Dios. Ahora que ya somos salvos, no la podemos mantener por nuestras obras. Me voy a portar bien y voy a hacer las cosas bien para mantener mi salvación. No, no es por obra la salvación. Usted y yo hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Dice la Escritura, nos hizo renacer. Esta palabra de renacer es el nuevo nacimiento que usted y yo hemos tenido como hijos de Dios, y toda aquella persona que se acerca a los pies de Cristo y lo acepta, experimenta lo que es ese nuevo nacimiento. Nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva, dice el versículo. Esa esperanza, hermano, que usted tiene es una esperanza verdadera. Es una esperanza viva, dice la Escritura. Es una esperanza segura que nos dirige, hermanos, a la vida eterna. Usted y yo hemos sido salvos, y esa esperanza que nosotros vamos hacia la vida eterna es segura. Ok, versículo 4 dice, para una herencia incorruptible. Usted y yo vamos a recibir una herencia, hermanos. Cuando usted y yo muramos, cuando usted y yo estemos en la presencia de Dios, vamos a recibir una herencia. Esa herencia ya nos está esperando. Esa herencia es para usted, es para mí, es para todo hijo de Dios. Y esa herencia, dice la Escritura, que es incorruptible, no se echa a perder. Es una herencia que no se destruye, es una herencia perdurable para siempre, eterna. Y luego dice también que es incontaminada. Lo contrario de incontaminada, más bien, incontaminada a lo que se refiere, no se contamina, ¿verdad? Amén. Incontaminada, de que no se contamina. Y también dice inmarcesible, es una herencia inmarcesible, no se marchita, no se seca, así como las plantas. Las plantas en un momento llegan a acabarse, llegan a marchitarse, llegan a ponerse secas. Hay árboles que tienen años y más años todavía y siguen esos árboles. Cientos de años, no sé si usted conozca uno, pero hay árboles que tienen cientos de años y ahí siguen, ¿sí? Pero muchas de sus ramas, muchos de sus brazos ya se han secado. Son
cosas que se van a marchitar en su debido tiempo. Dice, reservada, esta herencia dice, está reservada en los cielos para ustedes. Es una herencia que está en los cielos, es una herencia para usted y para mí cuando nosotros partamos de este mundo. Y sigue diciendo ya el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mediante la fe, hermanos, ¿sí?, que usted y yo tenemos en Dios, esa fe hace que Dios, por medio de su poder, nos guarde, para que usted y yo obtengamos esa salvación y obtengamos esa herencia. Es lo que está diciendo el versículo 5. Por nuestra fe, Dios con su poder lo protege a usted, me protege a mí, para que sí alcancemos esa herencia, para que sí alcancemos esa salvación. Amén. ¿Por qué lo está diciendo el apóstol Pedro de esta forma? Por lo que viene. No dejes que tu fe se debilite. No dejes de avanzar. No dejes de creer en Dios. No dejes de poner tu fe en Él. Espera en Él. Sigue diciendo ya el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos o en qué se alegraban estas personas, estos cristianos, en lo que estamos leyendo nosotros anteriormente? En la salvación y en la herencia incorruptible que Dios tiene preparado para los hijos de Dios. Ustedes en este tiempo se alegran. Y esta palabra de alegrarse, hermanos, es una alegría del cristiano que es continua, que es constante, que es incesante. Al momento de que ellos estaban pasando y viviendo lo que vamos a leer ahorita enseguida, de todos modos ellos estaban contentos y estaban alegres porque su mirada, su fe estaba puesta en esa salvación y en esa herencia que Cristo les ha prometido y que nos ha prometido también a nosotros. Usted y yo debemos estar en cada momento, que a veces se nos olvida, se nos pasa, de estar felices por la salvación que Dios nos ha dado y por la herencia que nos espera. ¿Verdad que la salvación y la herencia que nos espera a veces no la traemos diariamente con nosotros? Es más, ahorita en este día, es más, antes de yo leérselo y yo decírselo, posiblemente usted en otro tiempo ha agradecido a Dios por la salvación. Yo no dudo eso. En algún momento usted le ha dado gracias a Dios por su salvación. Pero aquí dice Dios, tú debes de estar alegre siempre. Es una alegría constante de que tú eres una persona salva y que te espera una herencia incorruptible, una herencia que no se marchita, una herencia imperecedera, una herencia que no se acaba, que no se termina. Tú como mi hijo, dice, debes de estar, ¿qué? Alegre por ser salvo y porque te espera una herencia. Es lo que está diciendo aquí la parte del versículo 6, bueno, la primera parte del versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Y ya sigue diciendo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aun cuando vengan pruebas, aun cuando vengan dificultades, aun cuando tú entres en esas pruebas, en esos problemas, debes de sentirte alegre y tener una alegría constante de que tú eres una persona salva y que te espera una herencia que nunca se termina. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí vamos ya a empezar a entrar, hermanos, en el tema. Los tiempos que ellos estaban viviendo, ya se los compartí, no eran tiempos muy fáciles, eran tiempos, de hecho, tiempos difíciles. Eran ellos perseguidos y estaban siendo atentados en contra de su vida. Hace no mucho, aquí en Oaxaca, escuché que todavía se están levantando personas en contra de los cristianos. Persiguen a los cristianos, los golpean, a los pastores también los corren. Les queman la iglesia donde ellos se llegan a reunir. No son iglesias como la nuestra, son iglesias de madera, son iglesias con
De hecho, hay unas que no tienen ni siquiera lámina de esa galvanizada, sino que son de cartón. Encienden rápido. Aún en la actualidad, y aquí en México, si somos todos de México, bueno, en nuestro país, ahí está ocurriendo esto. Hace 4 o 5 días atrás también leí en las noticias que en Brasil habían sido destruidas 35 o 36 iglesias de los cristianos. Habían sido demolidas, habían sido echadas abajo. Llevaron máquinas, de esas de las máquinas de construcción, bueno, llevaron de esas para echarlas abajo. Muchos hermanos pudieron rescatar instrumentos, pudieron rescatar cosas que tenían dentro de la iglesia, pero muchos otros hermanos, todo lo aplastó, cuando echaron todo abajo, perdieron todo. Están padeciendo necesidad, están padeciendo persecución, sí, están atentando en contra de ellos, que gracias a Dios, hermanos, usted y yo, en este país no estamos así. Pero más sin embargo, tanto los cristianos de la primera iglesia estaban teniendo pruebas, dificultades. En la actualidad usted y yo no estamos exentos de las pruebas, no estamos exentos de los problemas. Usted y yo estamos pasando posiblemente en este tiempo grande necesidad o un problema que usted ya entró, ya está en él, sigue en él, o quizá usted ya salió de uno, y cuando usted sale de un problema, tenemos paz, ¿sí o no? Tenemos tranquilidad. Pero si estamos en medio de ese problema, usted y yo no tenemos paz. Y vamos a ver nosotros cómo debemos enfrentar esas pruebas de una forma correcta. El cristiano de hoy, hermano, no está pues exento de pruebas. Cuando estamos nosotros pasando pruebas, se nos olvida lo que nosotros leímos al principio del versículo 6, que nosotros tenemos una salvación segura, que nosotros tenemos una herencia que nos está esperando. El gozo y la alegría la perdemos. La armonía en nuestra vida se desaparece. La paz que experimentamos en otro tiempo, ¿dónde está? ¿En dónde quedó? Soy cristiano, soy hijo de Dios, Dios está conmigo, yo se lo repito, Dios, tú estás conmigo, tú estás de mi lado. Dice tu palabra que nunca me vas a dejar, que nunca me vas a abandonar. ¿Dónde estás? Vienen dudas, vienen preguntas a Dios, vienen desánimos. ¿Por qué? Porque estamos pasando pruebas, dificultades. Si usted y yo estamos esperando una respuesta y no llega, y no llega, y no llega, empezamos a desesperarnos y empezamos a buscar la posible respuesta. ¿Qué estoy haciendo mal? A veces cuando no llega una respuesta en nuestra vida, a veces pensamos que el culpable es uno y decimos: Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En dónde me estoy equivocando? ¿En qué la regué? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué pecado me está estorbando? Buscamos posibles respuestas porque nos vemos que a lo mejor es por nuestra culpa. Cuando usted y yo estamos siguiendo avanzando en la palabra de Dios y no entendemos, pero queremos respuesta. Y es tiempo de prueba, es tiempo de problemas, es tiempo de que estamos en medio de ellas y no vemos la salida. Se nubla en ese momento, empieza la lluvia, empiezan los relámpagos, empieza a arreciar. ¿Y dónde está el sol? ¿Dónde está la luz? Y usted y yo, en el caminar diario con Dios, en nuestro caminar desde que lo conocimos, incluso antes de conocerlo, usted y yo pasamos dificultades, pasamos problemas, graves problemas. Y muchos de esos problemas, cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, nos los resolvió. Se acabaron. Cuando estamos pasando por pruebas, se nos olvida nuestra herencia y la salvación que tenemos. Cuando tenemos pruebas, nos desanimamos, nos afligimos, y eso, hermanos, es normal. El problema es dejar que sea afectado nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Escuche esta parte.
El problema, hermanos, es que si usted y yo dejamos que los problemas, las dificultades que estamos viviendo, lo que crea eso, la prueba y el problema crea en nosotros algo que no es bueno. Simplemente es algo malo, es algo negativo. Y si usted y yo dejamos que eso malo, algo negativo, algo malo, afecte nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestras emociones, vamos a empezar a actuar mal. Se lo quiero leer, hermano, tal y cual. Si nosotros dejamos que las pruebas, la enfermedad, escuche bien, si nosotros dejamos que las pruebas, la enfermedad, la vejez, los diferentes tipos de problemas que tengamos, sean del tipo que sean y con quien sean, si dejamos que afecte nuestras emociones, nuestros sentimientos, entonces será afectada nuestra voluntad y tomaremos una actitud incorrecta delante de Dios en medio de esa prueba. No debemos permitir que ningún problema que estemos pasando afecte nuestra relación con Dios. ¿Qué le estoy diciendo en otras palabras? Que los problemas que vienen a mi vida, en este momento yo tengo un problema, un grave problema. No sé qué hacer, yo ya entré en un momento de prueba, yo entré en un problema, en una situación adversa, en un momento, hermano, mira, entré. Aquí empecé, ya empecé a sumergirme en eso. Y cada día que viene pasando, no viene respuesta, ahí vamos y ahí estamos. Y cuando están pasando y pasando los días, se viene a hacer aquella prueba como más difícil. Porque sin lugar a duda, cuando uno empieza la prueba, todavía andamos animados. ¿De qué? Dios lo sabe todo, Dios tiene el control, Dios sabe por qué. O sea, como que empezamos a defendernos todavía con la palabra, y es correcto, pero empezamos. Pero van pasando los días y no hay respuesta. ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué no me dijiste que tú me amas, que tú me quieres y que estarás conmigo? Ya empieza a cambiar, empezamos a tambalearnos en un momento de la prueba. El problema, hermanos, es que si nosotros en esa prueba dejamos que esa parte de nosotros que se ha levantado en duda, negativismo, de una forma mala, dejamos que afecte nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nosotros vamos a empezar voluntariamente a hacer lo que es incorrecto delante de Dios. Vamos a empezar a actuar de una forma que Dios no quiere, y es lo que vamos a ver nosotros. Estamos viendo, enfrentemos bien las pruebas. Si yo soy afectado por ese problema, y si yo dejo que ese problema afecte mi corazón, yo mismo voy a decidir cómo comportarme dentro de esa prueba. Voy a estar afligido, voy a estarme quejando, voy a estar molesto, voy a estar ya dudando de Dios. Muchos hermanos, cuando tienen problemas y tienen dificultades, no sé por qué, pero deciden no venir a la iglesia, ¿sí o no? Se meten en un problema, se meten en una prueba, y lo primero que viene a su mente y el enemigo: no vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia. Y es cuando más debemos de venir a la iglesia con más ganas, porque necesitamos de la dirección de Dios, necesitamos del consejo de Dios, y es cuando muchos, desafortunadamente, ¿por qué sucede eso? No lo sé, pero me he dado cuenta que es una de las cosas primordiales que suceden. No vayas a la iglesia, ya no vayas. Si te habla el pastor, si te habla aquella persona, dile cualquier cosa. ¿Por qué? Porque empezamos a dejar nuestro corazón afectado por esos problemas. A veces ya no queremos contestarle al pastor, ya no queremos contestarle a los hermanos que nos hablan. Vemos ahí la llamada, la identificación de llamadas, el hermano, no lo voy a contestar. ¿Por qué? Porque hemos dejado que nuestro corazón sea afectado por esos problemas y por esas pruebas. Pero si usted y yo no dejamos que nos afecten, ¿qué vamos a hacer? El pastor, el líder, el hermano, la hermana, voy a contestar. Pregunta: si usted le responde al pastor, o si no le responde al pastor, ¿su problema se resolvió?
Usted va a estar pasando por esa prueba. Es tiempo de prueba para usted. Es un tiempo que usted y yo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Ahorita lo vamos a ver. Son cosas y son asuntos de Dios para usted y para mí, por cuanto somos sus hijos. Fíjese nada más. Son cosas y asuntos de Dios para usted, para su pueblo, para mí. Vamos a seguir. No podemos enfrentar las pruebas correctamente con nuestras emociones o con nuestros sentimientos afectados. Tenemos que enfrentar las pruebas de forma cabal, de una forma sobria, que tengamos el entendimiento claro para poder elegir voluntariamente hacer lo que es correcto delante de Dios. En otras palabras, tengo yo esa prueba. No voy empezando, ya le dije, yo empecé, no le hace Dios, tú me das fuerza y que tu Espíritu Santo está conmigo, que tú tienes... No, ya me sumergí en esa prueba. Es no dejar, hermanos, que esos problemas afecten nuestro corazón. Y la única forma de que usted y yo vamos a evitar que esos problemas no afecten nuestro corazón es a través del consejo de Dios, es a través de su palabra, es a través de su guianza. Él solamente a usted y a mí nos va a dar aliento en medio de esa tormenta. Él a través de su palabra a usted y a mí nos va a dirigir, nos va a fortalecer, va a hacer que esperemos un poco más de tiempo, va a decir todavía no, espérate, pero es en espérate, yo estoy contigo, yo te voy a fortalecer. Pero no solamente es esperar a Dios de esa manera, sino que yo ver, escúcheme bien, por mí mismo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Para decirle, Dios, esto es lo que dice tu palabra. Que es un momento de prueba, es un momento de dificultad, es un momento de angustia, es un momento de problema, es un momento que en cierta forma hasta me voy a estar sintiendo débil, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Pero tú estás conmigo, tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Aun cuando pase por valles de sombra y de muerte, tú estás allí y tú me vas a sacar. Tú vas a levantar mi cabeza, la vas a poner en alto, me la vas a erguir, ya no voy a andar aquí cabizbajo. Pero hermanos, usted y yo debemos decidir cómo vamos a pasar esas pruebas. Usted y yo debemos decidir pasarlas correctamente conforme la Escritura o incorrectamente conforme todas las ideas que se nos vengan, toda la afección que venga en contra de nuestro corazón y todo aquello que Satanás también venga y nos coloque. Usted y yo somos quien decidimos a quién hacerle caso aún en medio de esas pruebas. Hay personas que vienen, les platicamos, les conversamos, sabes que estoy viviendo esto, sabes que es muy difícil para mí, sabes que esta situación no la puedo soportar. Y aquella persona, de escucharnos, una de dos, se va a compadecer de nosotros y se va a unir a nuestro dolor y va a decir, es que es cierto, tienes mucha razón, fíjate que yo la otra vez estaba pasando esto y mira que me fue peor y que me fue mal y no. A diferencia de hablar ese problema o conversar ese problema con alguien más y que aquella persona, no te apures, ¿por qué estás apurado? No, ¿cómo que? Porque lo que estoy viviendo, claro que sí, pero Dios está contigo, ¿sí o no? No, pues sí, entonces espera en Él. No, pero es difícil, pero espera en Él, Él está contigo. Él ha prometido que va a estar siempre, todos los días de tu vida a tu lado, para echarte la mano. Él está trabajando contigo en este momento, no lo entiendes, no lo comprendes, pero está trabajando contigo, Él no se queda con los brazos cruzados. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Te estás achicopalando? ¿Te estás echando para abajo? ¿Te estás echando para atrás? Cuando lo único que tienes que hacer es seguir y seguir y seguir, paso a paso, poco a poco, y agarrado del Señor, porque Él no te suelta. Tú ya lo soltaste, vas con la mano así abierta, pero Él te tiene agarrado del brazo porque Él no te ha soltado. Y usted y yo, hermanos, muchas veces en las pruebas nos soltamos de Dios. Pero Él no se olvida de nosotros, Él nos tiene agarrados de nuestra mano. El problema es de que usted y yo debemos volverlo
decir, Señor, ¿aquí lo dices? ¿Por qué pues voy a estar creyendo lo contrario? ¿Por qué voy a estar desanimado y creer de que realmente no estás aquí? ¿Por qué voy a creer de que no te importo cuando enviaste a Jesús, tu único Hijo, a morir por mí? ¿Cómo pues voy a pensar que no me quieres, que no me amas, que no me darás mi solución, mi respuesta, cuando has dado absolutamente de ti todo? ¿Quién? A Jesús. ¿Cómo pues no, dice la Escritura, te va a dar Dios las cosas que tú ocupas, que yo necesito, si nos ha dado Cristo? ¿Cuándo? Cuando nosotros éramos santos, cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros éramos perversos, cuando usted y yo éramos viles, éramos basura. Ahora somos hijos de Dios, pues, ¿qué no te va a dar? ¿Qué no nos va a dar? Usted y yo somos padres de familia. ¿Qué hacemos por nuestros hijos? ¿Están en peligro? Ahí estamos. Van por un lado que de cierta forma es peligroso, ahí estamos para cuidarlos. ¿Qué hacemos o qué hacía nuestro papá, nuestra mamá cuando empezamos a caminar? Sí nos dejaban, pero iban allí cuidándonos, ¿sí o no? ¿Con qué fin? De no caernos. ¿Para qué? Para no golpearnos. Para no golpearnos con la mesita del centro, para no golpearnos con la silla, para no golpearnos no sé dónde, pero ahí iban. Íbamos a aprender a caminar. Tiempo de prueba. El tiempo de prueba es tiempo de aprender. Y Dios está ahí. Y está echándonos ánimo. Y nos está diciendo, yo estoy aquí, no te he dejado. Tienes que pasar esto. Y ahorita vamos a verlo por qué. Un ejemplo. Si una persona que está enferma, escuche, si una persona está enferma o con cualquier problema, deja que su corazón sea afectado, verá solo lo malo de la vida. Si una persona está enferma, si una persona tiene problemas y deja que sea afectado su corazón, hermanos, esta persona solo va a empezar a ver lo malo de la vida. Empezará a quejarse y a quejarse. Muy pronto será una persona con amargura, una persona amargada, una persona que no podrá ver más allá de sus propias narices, no podrá agradecer a Dios por todo lo demás que Dios le ha entregado y que Dios le ha dado. Estará viviendo solo encerrada en el medio de su problema. Y es lo que nosotros podemos vivir, y es lo que nosotros podemos pasar cuando nosotros dejamos que nuestro corazón sea afectado por lo malo de esas pruebas o de esos problemas. Empezamos ya a perder la vida, empezamos a perderle el sabor a la vida, empezamos a perderle el sabor en reunirnos, empezamos a perderle el sabor a leer la Biblia, perdemos el sabor a orar. Si de por sí muchos cristianos, la mayoría, no oran, ¿para qué oro? Si Dios ya lo sabe, ¿para qué le pido si ya lo sabe? Pensamientos así, ¿para qué le voy a pedir a Dios si ya sabe? Ahí dice su escritura, todavía sacamos la escritura. Antes de que le digamos la palabra, dice el Señor que ya la sabe, entonces ¿para qué le pido? Si le digo esto, le digo lo otro, de todos modos va a hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque va a ser su voluntad. Porque si yo le pido conforme mi voluntad, dice que no me va a escuchar, entonces va a hacer lo que quiere. Tengo que pedirle conforme su voluntad para que me escuche. El problema es, ¿sabes cuál es su voluntad? No nos interesa, no nos apura. ¿Por qué? Porque ya dejamos que nuestro corazón sea afectado por los problemas y por las pruebas. Y lo único que vamos a hacer es irnos para abajo y para abajo. ¿Quién decide eso? Dios no. Lo decide usted y lo decido yo. Usted y yo somos quienes decidimos cómo enfrentar los problemas o las pruebas que nosotros estamos pasando y estamos viviendo. Hermanos, enfrentemos bien las pruebas. Esta persona va a estar encerrado pues nada más en medio de su problema y no va a poder agradecer lo demás que tiene. Y esto es lo que provoca las pruebas.
si nosotros pues permitimos, ¿verdad?, que sea nuestro corazón afectado. En lugar de quejarnos, hermanos, por nuestros problemas, debiéramos ver la oportunidad de crecer por medio de ellos en nuestro carácter, y esto es lo que Dios desea. En vez de estarnos quejando y quejando y quejando, Dios desea que usted y yo decidamos tomar oportunidad para que nuestro carácter se fortalezca, para que usted y yo seamos mejores personas, para que usted y yo seamos perfeccionados. ¿Cómo una persona se perfecciona en cualquier servicio que vaya a hacer, en cualquier oficio que quiera dedicarse? El zapatero, un ejemplo, ¿cómo se va a perfeccionar? Le traigan los zapatos. Este está muy fácil, ¿no? Este me lo voy a hacer en 5 minutos y voy a cobrar 200 pesos. Después le van a traer una bota sin el tacón o volado. Este ya no está tan facilito. Pero va a tener que entrarle para sacarle ganancia. Al rato, ¿sabes qué? Se me perdió una bota, tú me hiciste la del par. Necesito que me hagas la derecha porque no la encuentro. Tú me hiciste las dos, o sea, a entrarle. Se va a empezar a perfeccionar. Pero ¿cómo aquella persona, aquel zapatero va a empezar a perfeccionarse si no empieza a resolver lo que está enfrentando? Usted y yo somos igual. Si usted y yo no agarramos, ahora sí, ¿verdad?, como dicen ahí, el toro por los cuernos, ¿cuándo nos vamos a perfeccionar? Muchos de nosotros le pasa algo al carro, inmediatamente andamos buscando cómo resolver el problema. No queremos gastar, no queremos pagar. Si es algo que usted y yo vemos que podemos hacerlo, ahí estamos. Yo le digo, las personas que sean así, o somos así, yo le digo, lo resuelve el problema. Le sucede eso mismo al carro dentro de un año. ¿Sí o no se le hace más fácil? ¿Por qué? Porque ya se perfeccionó. ¿Qué es lo que Dios hace en medio de las pruebas, hermanos? A usted y a mí nos perfecciona. Pero, escúchenme bien, hay muchas personas que no les interesa eso. Quieren todo facilito y servidos en la mesa. Quieren tener esto y tener lo otro sin necesidad de nada. Cuando Dios dice, así no son mis planes. O te ajustas a ellos o no lograrás nada. ¿Qué es? Tomemos las pruebas de la forma correcta. Está viviendo problemas, está viviendo dificultades, tiene necesidades actualmente. Véalas. ¿Desde cuándo empezó? Posiblemente ya tiene días, semanas, meses, no lo sé. Porque a veces las pruebas duran un tiempo. Pero ese tiempo es por nuestra causa muchas veces. Porque usted y yo no le entramos. Ahí está el carro, está tirado. ¿Por qué? Porque desde que se descompuso no hicimos ni por dónde. ¿Cuánto tiempo está el carro ahí? ¿Una semana? ¿Cuánto tiempo ha pasado el carro que está ahí? Ya van 2 meses. ¿Qué le has hecho? ¿Qué has averiguado? Nada, no se va a solucionar el problema por sí solo. Tenemos que hacerlo. ¿Ya le pasó algo al carro? ¿Y qué pasó? No, pues ahí está tirado. ¿Cuánto tiempo tiene? No, pues tiene 3 días. ¿Y qué le has hecho? La última vez le hice ayer. Pero estoy investigando qué más le puedo hacer. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Cuánto tiempo tiene el carro? 15 días. ¿Qué? Está tirado. ¿Y qué? Hasta la fecha estoy viendo esto y viendo lo otro, estoy investigando, estoy viendo en internet, estoy preguntando a este mecánico, estoy preguntando a la refaccionaria, ya compré esto, ya se lo puse, ya se lo cambié 3 veces. ¿Qué diferencia? ¿A qué? Tiene 15 días, ¿y qué le has hecho? Nada. Los problemas que usted está pasando, las pruebas, ¿desde cuándo? ¿Qué ha hecho? Nada. Usted decide. No, agárrelo, el toro por los cuernos. Y es lo que dice Dios, empieza
a actuar de la forma correcta en medio de esos problemas y de esas dificultades en las que estás tú ahorita, porque yo te quiero perfeccionar. Amén, hermanos. ¿Qué estamos pasando nosotros como iglesia? Hermanos, estamos los mismos. Nos vemos los mismos. Llegamos los mismos. La pregunta, ¿nos hemos quedado quietos? ¿Nos hemos quedado sin hacer nada? No. Estamos viendo qué hacer. Estamos ya haciendo. Estamos previendo y orando a Dios esto y lo otro. Hay cosas, hay planes que de cierta forma ya se están realizando. Ayer ya se realizó uno, viene otro. Está orando. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Qué has hecho? Tienes 15 días. Sigo orando. Pues sigue orando. Otra cosa es de que mucha gente ni siquiera eso hace, orar. Ni siquiera en medio de la prueba se toma el tiempo en su necesidad, en su sufrimiento. Ya ni viéndose que está batallando, está sufriendo, toma en cuenta a Dios. Se olvida de Dios. Hay que orar, hay que pedir. ¿Para qué? Para ser perfeccionados. El efecto que provocan normalmente las pruebas, hermanos, es malo, es negativo para la gente. La gente que ya está capacitada, la gente que conoce qué es lo que dice Dios en su palabra, la gente que es espiritualmente madura, no dejan que las pruebas les causen ningún efecto en su corazón, en sus emociones, en sus sentimientos, sino que actúan conforme a la palabra de Dios. Y es lo que Dios desea que usted y yo seamos, personas ya maduras. Pero si usted y yo no somos personas ya maduras, si usted y yo no somos personas ejercitadas en la fe, si usted y yo no somos personas ya con la capacidad de enfrentar las pruebas, vamos a estar teniendo problemas. Pero escuche, la persona que ya está capacitada y que sabe qué es lo que dice la palabra de Dios y que es una persona madura, va a hacer lo que dice la palabra de Dios, se va a ajustar a lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque sabe muy bien. Y eso, hermanos, se aplica a nosotros. ¿Usted tiene algún problema en el trabajo? O igual, se lo voy a poner el mismo ejemplo, tiene un problema con su carro y usted ya sabe, usted ya no se va a preocupar. Porque así me ocurre a mí. Si me sale un problema del carro y yo agarro y me meto y me atoro por ahí y lo arreglo, lo resuelvo, después me va a pasar lo mismo. Yo ya no me voy a preocupar porque yo ya sé, a usted no le ocurre lo mismo, en cualquier parte, en cualquier área de su vida. Las mujeres, ¿sabes qué? Hay que cocinar el arroz cantonés, órale. ¿Qué? Los ingredientes, no sé qué van a hacer, la receta. ¿Qué les va a pasar con el arroz cantonés la primera vez? A lo mejor ahora, como uno dice, de chiripa me salió y salió bien bueno. Pero normalmente una receta no queda la primera. Y después busca consejo. Después llega la ayuda de la persona que sí sabe y le empieza a decir, mira, en este punto, en este momento, que el ingrediente, ya le va a empezar a decir, yo no le voy a decir de cocina porque yo no sé, pero le va a decir. Y va a llegar que en una determinada fecha usted sola va a hacer aquello y le va a salir. Va a venir una reunión a su casa y le van a decir, ¿sabes qué? Hazte aquí el arrocito. Y usted ya no se va a preocupar. ¿Por qué? Porque en un momento se apuró, en un momento buscó cómo, en un momento lo resolvió, en otro tiempo vino, ¿sabes qué? Házmelo, ok, yo te lo hago. La gente que ya está espiritualmente madura, hermanos, es lo que hace. ¿Por qué? Porque realmente confía en Dios, de lo que usted y yo le podemos estar diciendo y declarando. Dios, tú tienes el control. Pero la persona madura va a estar como si nada, y la vamos a ver como si nada, y no va a andar hablando con nadie. Y de repente el hermano o la hermana va a comentar algo
¿De qué? De la prueba que está viviendo, y todos nos vamos a quedar. ¿Cómo es posible? ¿Desde cuándo? Ya tengo 21 días con ella y está reciando. Oye, pero si te vemos bien tranquilo, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Para qué me voy a preocupar? Dios es mi amparo, es mi fortaleza, mi pronto auxilio, mi castillo fuerte, mi escudo. ¿Por qué me voy a preguntar? ¿Por qué se van a preocupar ustedes? ¿Por qué me voy a preocupar yo? Porque fuerte espiritualmente no lo estoy. Pero debemos de creer la palabra de Dios. Debemos de creer la palabra de Dios. Otro ejemplo, el carro se echó a perder. Y ya me puse a buscarle. No le encontré. Y le digo al mecánico, ¿sabes qué? A mi carro le pasa esto, esto y aquello. Oh, ¿sabes qué? Es un relay, dice, el principal. Cámbiaselo y el carro va a prender. ¿Por qué no me prendía el carro? Y este es un ejemplo real. Yo le daba el carro, prendían todo el tablero, las luces, no hacía ni siquiera clic, no se oía el clicazo allá del motor de arranque que a lo mejor estaba como amarrado. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque eso son cosas que ya pasé. Simplemente yo le daba al switch, prendía todo el tablero y al momento de darle, como si no tuviera carga, pero sí tenía la batería porque prendía todas las luces. Y dije, ¿por dónde? Yo le dije al mecánico, lo pregunté, y me dice, es el principal, dice, cámbiaselo. Cámbiale esa pieza, dice, y es todo. Bueno, pues, en ese momento, pues, como que yo no le creí, pero a la misma vez dije, ok, si tú dices, dice el hermano. Compré la pieza, agarré y la cambié, hermano, así como uno dice, por arte de magia, mire, prendió el carro. ¿Por qué? Porque está experto. La palabra de Dios es experta. Y nosotros leemos la palabra de Dios y a veces la tiramos a loca, como yo tiré a loco ese de repente. Y mientras yo no hiciera eso, mi carro iba a seguir igual. Y yo pude haber gastado más y más y más dinero. Y al último hacer eso. Y decir, oye, si me gasté tantos y cientos de dólares, cuando nada me gasté $15. Y bien enojado iba a estar yo. Así es la palabra con nosotros. Y nosotros con la palabra nos dice y no queremos, batallamos y le buscamos por otro lado, no le creemos, porque una cosa, sabe muy bien, es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Y por qué no le creemos? Porque maduros no somos, pero vamos hacia ello. Hay un ejemplo. Lo escuché, y creo que fue en Casa de Oración Guadalajara, que uno de los niños de un hermano se agarró del barandal de la escalera eléctrica, se agarró de ahí y empezó a subirse, pero iba a llegar a lo último y pues iba a golpear allá, iba a ser Dios. El hermano lo que fue y le dijo a su hijo, hijo, suéltate, yo te voy a cachar. Y el niño, y su papá lo cachó. Él no se puso a pensar, ¿y si me puedes? ¿Y no me vas a dejar caer? ¿Y no me voy a...? ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra de Dios nos dice y nosotros dudamos. ¿Qué le dijo el profeta a Naamán? Métete 7 veces en el río Jordán, en el que tú no quieres, el que dices que está apestoso y que huele mal. Ahí métete 7 veces y serás limpio de tu lepra. Ya los ríos de donde yo vivo son mejores, más limpios, transparentes, cristalinos, hasta las puedo tomar el agua de ahí no. ¿Qué le dijo su siervo? Si el profeta te hubiera mandado a hacer algo mucho más grande, ¿a poco no lo harías? Claro que sí lo haría. Entonces eso tan pequeño, la piececita que a mí me dijo, para el carro, eso tan pequeño que te están pidiendo, ¿por qué pues no lo haces? Y a veces queremos hacer grandes cosas cuando Dios dice esto.
Se fue y se metió 7 veces. Dice la Escritura, salió con la piel como un bebé. Limpio. Usted y yo no somos maduros, de acuerdo. Espiritualmente fuertes, no lo estamos, de acuerdo. ¿Estamos siendo perfeccionados? Sí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Creyendo ya a su palabra. ¿Por qué estamos batallando? Porque queremos. ¿Cuál otra respuesta? Ay, es que el problema, la dificultad, ¿y qué tiene? Yo estoy contigo, o sea, ¿cuál es tu problema? Ay, Dios, que es muy difícil, pero yo estoy contigo. ¿Por qué pues tienes esa actitud? ¿Por qué tienes ese comportamiento? Tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu comportamiento, tienes que empezar a tomar las pruebas como vienen y como son. Yo estoy contigo, ya no seas una persona negligente, diligente, tienes que ser. Ya no seas una persona que se esté echando para atrás, no, échale para enfrente, yo estoy contigo, pero necesitas tú pasarla porque yo te estoy perfeccionando. Y mientras no lo hagas, más te vas a tardar allí. Empieza la prueba, se arrecia y uno sale. Y cuando uno sale, muchas veces podemos voltear y decir, ¿desde cuándo no hice lo que me habían dicho? Desde que yo inicié, Dios se encargó de hablarme y de decirme. Ya pasé 2 meses y de todos modos hice lo que Él me dijo al principio y salí. ¿Sí o no? 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, dice el hermano. Al final hacemos lo que Dios nos dijo y salimos. Usted y yo muchas veces permanecemos en el desierto, se lo dijo el hermano, por no hacer lo que Dios nos había pedido hacer. Tengamos buena actitud, hermanos, para que usted y yo enfrentemos las pruebas, las adversidades, qué es lo que usted está viviendo en esta actualidad, cómo las está viviendo, cómo las está pasando, se está quejando, es quejumbroso, ya se amargó, ya es una persona amargada, ya donde va, le platica a todo el mundo y a todo el mundo lo contagia. O ni siquiera se da cuenta de que usted tiene necesidad. O simplemente lo ven tranquilo. Y después se entera, no tiene trabajo. Ay, ¿cómo que no tiene trabajo? Estuve con él ayer, no me dijo nada. Bueno, pero no tiene trabajo. ¿Cuándo le despidieron? Tiene casi un mes. ¿Qué? Oye, pero si lo miré y estuvimos ahí platicando bien a gusto, esto y lo otro. Cuando muere un familiar, ¿cómo estamos nosotros? Estamos llorando. La gente, ¿cómo nos ve? Estos están locos. Están cantando. Está el difunto ahí y están cantando. Y también locos, les patina el coco. Corazón. Bueno, no tiene corazón. ¿Qué está usted haciendo en medio de las dificultades? ¿Qué está haciendo en medio de estas pruebas si usted las está viviendo? ¿Cómo es su reacción? Cambie su actitud. Dios está usando esa prueba para que usted y yo seamos perfeccionados. Ven, hermanos, creamos en Dios. El apóstol Pablo expresó lo siguiente, 2 Corintios 12:7. Vaya conmigo, lo voy a esperar. 2 Corintios 12:7. ¿Ven? Lo tenemos. 2 Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice el apóstol, me fue dado un aguijón en mi carne, en mi cuerpo, una enfermedad. Dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. Esta palabra de abofetear, hermanos, nosotros entendemos, ¿sabes qué? Lo abofeteé y es darle una cachetada, ¿verdad? Ahí con la mano abierta. No, esta palabra, hermanos, de abofetear es de que es un puñetazo. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, dice que me abofeté, que me dé de puñetazos con la mano cerrada, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
Y me ha dicho: Pablito, bástate mi gracia, que te sea suficiente mi amor por ti, porque mi poder se perfecciona, dice, en la debilidad. Mi poder se muestra en tu debilidad. El poder de Dios se muestra en nuestra debilidad, hermanos. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. O sea que cuando yo soy débil, dice la Escritura, fuerte soy. Cuando yo no puedo hacer las cosas por mí mismo, está Dios conmigo para ayudarme y para resolverlas, porque Él sí puede. Cuando yo soy una persona incapacitada para lograr aquello y hacer aquello, o salir de esta prueba, está conmigo el que realmente todo lo puede. Y su poder se va a perfeccionar en mis debilidades, en mi persona. Va a reposar, dice, en mí. Santiago 1:2. Dice la Escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened, dice, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La Biblia, hermanos, de lenguaje sencillo, dice de la siguiente manera en este versículo: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Fíjense, usted y yo debemos sentirnos muy felices cuando nosotros pasemos por diferentes clases de dificultades. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dice, paciencia. Los tiempos difíciles, hermanos, nos enseñan paciencia, nos hacen personas perseverantes. Usted y yo estamos aquí y estamos siendo pacientes, esperando en Dios. Estamos perseverando, seguimos viviendo, seguimos reuniéndonos, seguimos alabando a Dios, seguimos sirviéndole, seguimos escuchándolo. Agarramos y como que nos queremos quedar mejor en casa. Y en ese momento, no, el Espíritu Santo como que nos está empujando. Nos dice: ¿qué vas a hacer aquí? ¿Qué vas a hacer aquí? Y ándale, vámonos. ¿A dónde? Pues a la iglesia. ¿Por qué? Porque en los momentos, hermanos, de prueba, en nosotros produce paciencia, produce perseverancia. Cuando usted se sienta bien débil, es cuando usted es fuerte. Y ahorita lo vamos a ver. Y se lo voy a decir de una vez, a lo mejor se me olvida. Cuando nosotros somos muy débiles, nosotros decimos: Dios, ya no puedo más. ¿Sabes qué? Quítame la vida, porque hasta a veces llegamos hasta ese extremo, no vienen acá bien exagerados. Sí, queremos hasta morirnos, ya no queremos existir. ¿Por qué? Porque la prueba es dura. Cualquier prueba, hermano, de usted y mía, es una prueba dura, por eso es prueba. Cuando usted y yo íbamos a la escuela, iba a decir: maestro, tenemos examen. ¡Oh! Pero el que no hacía ¡oh! Era el que ya sabía, ¿sí o no? El inteligente, el nerd. El que ya sabía todo, ponme a la prueba que venga y te la resuelvo, ¿sí o no? Pero todos los demás, la mayoría. Los tiempos difíciles nos enseñan paciencia, perseverancia. Y nosotros decimos a veces, muchas veces, en algunas ocasiones, yo se lo dije a Dios, hace años. Le dije: ¿sabes qué, Dios? Ya no quiero. Ya no quiero. ¿Sabes qué? Mejor llévame contigo. ¿Por qué? Porque ya no puedo. ¿Sigues con vida? Pues sí, sigo con vida. Eso quiere decir que sí puedes, porque si no, ya no estarías aquí. ¿Entendieron? Cuando usted le dice a Dios: ya no puedo, dice Dios: no, es que sí puedes, por eso estás aquí todavía. Pero no te has dado cuenta. Cuando ya te has rendido por completo y dices que no puedes, yo te enseño que sí puedes, por eso todavía estás aquí y existes. No soy débil,
fuerte soy. Versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, resistan la prueba hasta el final. Resistan la prueba hasta el final, para que seáis perfectos y cabales, para que sean personas maduras moralmente y espiritualmente, sin que os falte, dice, cosa alguna, para que ustedes estén completos. Hermanos, usted y yo ya entramos en prueba, no le saque el parche, no le saque la vuelta, no tire la toalla, no agarre y decir, ya mejor me voy por acá. No, Señor. Sigan la prueba, que sea completa, porque cuando usted y yo salgamos, vamos a salir perfeccionados. Dios va a hacer en medio de esa prueba lo que Él quiere conseguir en su vida y en mi vida, pero si usted y yo la pasamos de la forma correcta y con una actitud correcta. Y es que eso es que usted y yo debemos de pasar todos los problemas, todas las pruebas, todas las dificultades con buena actitud. No es gozarnos ni alegrarnos por la prueba en sí, porque son difíciles, son amargas, son tristes, no nos gustan. No nos vamos a sentirnos felices por la prueba en sí. Hay que sentirnos felices por el fruto y los resultados buenos que Dios va a sacar de esa prueba. Siéntete gozoso cuando entres en pruebas. Siéntete feliz cuando entres en pruebas, porque Dios va a sacar buenos frutos de ti si tú las pasas bien, con buena actitud. Ya no seas una persona reprobada delante de Dios en estas pruebas o en las que van a venir a tu vida. Amén, hermanos. Amén. Regresamos a primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aunque ahora por un poco de tiempo, las pruebas son solo por un poco de tiempo, no son eternas. ¿Cuántos problemas usted y yo no hemos pasado en nuestra vida y han quedado ya atrás, han quedado resueltos? No sé si usted ha pasado un problema muy fuerte en su vida, que realmente dijo, Señor, ya no puedo más, Señor, ya llegué hasta aquí, o le haya dicho, Señor, no hay respuesta a mi situación, no hay solución a lo que yo pasé, a lo que yo viví. No sé si usted pasó eso en su vida anterior, cuando llegó a Cristo, pero si lo pasó, hermanos, ¿a poco no es pasado? Y aquí está. ¿A poco Dios no le resolvió? Y aquí estamos. Muchos se podrán llevar alguna enfermedad hasta la muerte. En algún momento, alguna persona puede enfermarse y esa enfermedad hasta que fallece. El apóstol Pablo fue una de esas personas. Hasta que él murió, se llevó esa enfermedad. Pero él dijo, yo me olvido de ella. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que su poder se perfecciona en mi debilidad. Así que con buena actitud yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Olvido todo lo de atrás y me encamino con buena actitud, Señor, lo que venga. Y nosotros, si leemos parte de la vida de Pablo, cuando él empieza a hablar, dice que él naufragó, que él fue perseguido, que fue encarcelado, que creo que hasta 3 veces fue azotado, lo apedrearon y lo dieron hasta por muerto. Naufragó, estuvo a la deriva, pero siempre con una actitud correcta delante de Dios. Usted y yo, hermanos, hagamos lo mismo, vayamos hacia el final. La calidad del oro, hermanos, es probada por medio del fuego. Así nuestra fe es probada por medio de las pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, o sea que se termina, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, dice Jesucristo. Nuestra prueba, hermanos, nuestra fe es probada en medio de las pruebas, en medio de los problemas.
que nuestra fe sea aprobada, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículos 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto. Está hablando de Cristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable es un gozo indescriptible. No hay palabras para decir este tipo de gozo que tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, dice, de vuestras almas. Amén, hermanos. Así que, hermanos, cambie su actitud. Si usted está pasando en pruebas, si usted está pasando pruebas en este momento, si está pasando dificultades, si está viviendo algún tipo de problema, si está viviendo algún tipo de necesidad y que usted sienta de que se arreció ya, de que está muy fuerte y que no sabe cómo resolverla, que no ha sabido cómo hacerlo, dice Dios, cambia tu actitud por lo pronto. Ya no estés achicopalado, ya no estés cabizbajo. Levanta tu cabeza y enfréntala correctamente. Yo estoy contigo, vea mi palabra, ahí te diré qué hacer, cómo hacer, y créeme, porque de esta vas a salir, de esta vas a ver la luz. Pero usted y yo, hermanos, tenemos la respuesta en nuestra mano. Amén. Vamos a orar. Primera de Corintios 10:13, en la versión de Dios habla hoy, dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Padre, en el nombre de Jesús, nos tomamos de tu palabra, nos tomamos de tu consejo.